Esto es el ADN de la historia y estamos aquí con mis queridas Isabel Revuelta y mi querido Benito Taibo. yo, Alejandro Rosas, desde el Museo del Estanquillo en el mero centro de gravedad de la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar de nuestra celebración de muertos porque esta noche vienen los espíritus del más allá a comerse las ofrendas. Fíjate que el tema de los muertos, lo hemos hablado ya muchas veces aquí en el programa, pero yo quiero rescatar algo de esta celebración muy, muy mexicana y muy nuestra. A diferencia de lo que todo el mundo piensa, que es hacia afuera, que es una festividad, últimamente con estas desfiles de Catrinas, que se puso de moda por una película de James Bond. La cultura está viva, está bien, siempre tiene nuevas adhesiones, pero no hay que perder de vista que es una celebración muy espiritual de ese México profundo, porque busca estar con esas personas que ya no están con nosotros, es estar con ellos. Me parece tan espiritual, tan privado, tan íntimo, que lo perdemos de vista. Sí, es muy lindo poner esas ofrendas y es padre ver esta película que hizo mucho eco en el mundo, que es Coco y demás, pero ese sentimiento privado de que los que no estén contigo es maravilloso. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros ponemos un altar de muertos desde que tengo memoria y que luego mis padres nos heredaron a Imelda y a mí. Y lo hacemos con enorme gusto, cariño y como una celebración a la vida, no a la muerte. Y yo creo que eso es la parte más importante. Pero fíjate, yo difiero, yo creo que es algo que ha perdido la espiritualidad porque ya se convirtió en tal, es un asunto, octubre, y lo vimos las semanas anteriores, se vuelve prácticamente, es el mes de los muertos, y entonces ya combinas lo que es el Halloween hacia el 31 de octubre con nuestra celebración de muertos, ya hay catrinas en todos los lugares, y ahora ya pones la ofrenda como si fuera árbol de Navidad. Desde los primeros días de octubre ya la gente dedicado a su altar. O sea, creo que en otros momentos de la historia, sobre todo cuando, por ejemplo, el 2 de noviembre, de hecho vayan, si todavía alcanzan algunas iglesias, sobre todo en la catedral, abren la capilla de las reliquias y entonces pueden ver el hueso, la cabeza, el cráneo, el metatarso, sangre de los distintos santos. Entonces, a mí me parece que al contrario se volvió, quizá haya gente que se quede en su casa pensando en sus muertos, pero yo creo que es más una celebración de vida porque recuerdas a los que te precedieron en la manera en cómo vivían. Pero regresan ellos a la vida, claro, pero es una comunión con la muerte. Y lo que pasa es que también a mí me parece que a la ligera decimos que a los mexicanos no nos da miedo la muerte. No, me parece una frase hecha, me parece de cantina. Sí nos da. No, eso de el mexicano se ríe con la muerte de mi madre. No, para nada, no. Y además no normalicemos el tema violento, que a mí me parece nefasto, pero creo que sí rescatar. Nosotros también en casa ponemos una ofrenda. Todo mundo queremos tener esa parte con esas personas que nos preceden, que están dentro de ti, que están vivas. Mientras tú vivas, ellos vivirán contigo. Entonces, sí creo en ese sentido de la muerte. Además, no hay nada más natural, no nos enseñan que no hay nada más natural en la vida que la muerte. Todos vamos para allá. Y hay otros vivos que ya ni quieres recordar también. O sea, tampoco es la santificación de todos los que nos precedieron, no. Hay gente a la que dices ya, qué bueno que se fue, ya se acabó ese show, a otra cosa, mariposa. No digamos nombres. Hablando de mariposas, me quedé pensando en todos los símbolos representados por animales que tienen que ver con nuestras culturas prehispánicas. Las mariposas son las almas de los guerreros que vuelven a estar con nosotros. Los colibríes son las almas de aquellos cercanos a nosotros. Y los xoloscuintles son los que nos enseñan el camino hacia el Mictlán. Qué chistoso, qué bonito, ¿no? Benito. Tres animales muy mexicanos, los tres, ¿no? Que están presentes en nuestra cultura, en nuestra tradición y en nuestra memoria. Y de hecho en la tradición mexica te dicen que si tú maltratabas a un perro, ahí te las ibas a ver cuando cómo cruzabas el primer río para empezar a transitar hacia el Mictlán. O sea, sí había una conciencia, sobre todo con el xolo, porque había otra clase de perros que se engordaba y vénganos tu reino. Muy sabrosos, por supuesto, claro. Me imagino.
Oye, pero bueno, en estas tradiciones sí, efectivamente, mucha gente ya empieza a hacer un festejo, se mezcla con el Halloween. Yo decía que estaba viva la cultura. No podemos ser puristas, es como la discusión que tuvimos hace unos meses, que si el chile en nogada va rebozado o no va rebozado. Me pasa lo mismo con la tradición pero ¿por qué te disfrazas unos días antes del Día de Muertos? Bueno, hay que recordar que el tema del All Hallows Eve, que es la noche previa de todas las ánimas, es esa cultura que tenían los celtas, que tenían muchos, pueblos europeos, por entender la vida, y no hay cosa más importante que la vida que sobrevivir un invierno. Entonces la cosecha tenía que ser salvada de todas esas ánimas que podían echarle a perder. Viene también con la tradición católica de la noche de Todos los Santos, del Día de Todos los Santos, para recordar a esas ánimas. El tema de las ánimas también es sumamente mexicano, sumamente arraigado. Y bueno, no pasa nada que se mezcle un poco con tu tradición del Día de Muertos. Somos un pueblo mestizo que tiene costumbres mestizas. El pan de muerto, el trigo viene de Europa, los panes vienen de Europa, pero nosotros le fuimos poniendo y añadiendo. Pero fíjate, si tú ves una ofrenda, el 70% es de origen hispánico o incluso europeo, no nada más de España. Y un 30% ya es de origen prehispánico. Todo el mundo cree que, por ejemplo, ves ahora las infografías del pan de muerto y los huesitos son los 4 puntos cardinales. Mi madre, no se crean eso. Y el centro es la calavera. Era pues sí, en la época, en la Edad Media, cuando empezó a celebrarse todos los santos y el Día de los Difuntos, en Todos los Santos empezó a haber calaveras o huesos de dulce, de azúcar, etcétera. Y entonces ya el pan, desde entonces se le ponían los huesos porque era exactamente, representaba la reliquia del santo, la que puedes ver ahora, el hueso, el fémur y todo eso. Esta idea de que ahora es los 4 puntos cardinales es este concepto que se le ha dado como proindigenista. New Age. Sí, y de hecho... New Age. La idea de que la ofrenda es más prehispánica que hispánica es de la época del cardenismo, cuando empezó a haber un furor por el nacionalismo revolucionario. Oye, déjame acotar un tema aquí del pan. Es una tradición europea que además recuperamos en México en los cumpleaños y en las bodas. Resulta que mientras más dulce sea el pan que consumes, y va también para el pan de muertos y la galleta de Reyes, o sea, la rosca de Reyes, mientras más dulce sea, mejor te espera, digamos, el porvenir en ese festejo. Lo primero que comen unos novios es el pastel. Entonces, mientras más dulce sea el pastel, se supone que más dulce va a ser la vida. Pero bueno, es que me acordé del pan de muerto. Cuando recuperamos estos altares que ponemos en las casas, sí tiene un elemento prehispánico el buscar que estén en 3 niveles. Ahora, cuando yo investigaba, porque hice un trabajo sobre máscaras y sobre Mixquic y demás, cuando van al panteón con esta idea tan privada de que van a velar toda la noche en el lugar donde están enterrados, no tenemos esta idea de los 3 niveles y del altar. Se han ido recuperando esas costumbres, pero qué diferente es pensar que vas a ir a pasar toda la noche en vela para que el que viene del más allá la pase bien un momento que tú sí estás disfrutando en esta vida. Y se coma lo que le pusiste, lo que le gustó. Yo vivo a 2 cuadras del Panteón de San Francisco, en Magdalena Contreras, y he pasado algunas noches y he comido la comida que nos ofrecen los vecinos, y es de verdad un sincretismo maravilloso. Hay música, hay llantos, hay mucho tequila, depende de lo que le gustaba al muerto. Yo le pongo siempre a mi padre una cuba y a mi suegro unos tequilas, y tengo que decirlo, es un proceso absolutamente físico, se van evaporando, ¿no? Claro, lo saben. Pero todo el mundo dice que se lo van bebiendo, lo cual me gusta mucho más la lógica de que se lo están bebiendo, el imaginario colectivo, claro. Sí, que claro. La explicación física de se evapora porque el alcohol, bla, 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 bla. Es una muy linda tradición para estar conectados. Muy linda. No, bueno, y efectivamente, realmente si tú ves la tradición, digamos, mexica con respecto a la tradición hispánica, es muy distinta. Había 13 niveles de cielo, o sea, 13 cielos, luego la tierra y luego 9 niveles
y que es como un juego de video. Es más, para los creadores deberían hacer un juego que se llama el Mictlán, porque cuando alguien moría tenía que recorrer 9 sitios, pero eran como pruebas, cerros que se cerraban, navajas que te iban buscando para picar, un río, o sea, es una divina comedia prehispánica. De una cosmovisión increíble. Además, por ejemplo, nosotros en la cristiandad, básicamente te mueres o, según te dicen, te vas al infierno, no, te vas al infierno o te vas al cielo, ¿no? Básicamente. En México prehispánico, en los mexicas particularmente, había, digamos, 3 básicos lugares a donde ibas si te morías, dependiendo de cómo morías. Si te morías en guerra o herido por una herida de guerra, o las mujeres que al dar a luz morían, ellas iban al Omeyocan, que era como el Super Bowl de los cielos, increíble, el paraíso, la Casa del Sol se llamaba. Y ahí era así como el esplendor de todo, era lo más a los que podías aspirar. Luego, si te morías por algo que tuviera que ver con agua, ahogado, alguna hidrocefalia, o que te cayera un rayo que estaba asociado a la lluvia, entonces ibas al Tlalocan, el lugar de Tlaloc. Y todos los demás que moríamos como perros, así en tu cama, ibas al Mictlán. Pero el Mictlán no era el infierno, era el lugar de los muertos, donde después de pasar estos 9, digamos, lugares, llegabas a ver a Mictlantecutli y ya ahí te quedabas y te pudrías, no mal, o sea, no era un lugar malo. Y ya. O sea, te pudrías bien. Sí, bien, exacto. Bien. Oye, y en cambio, en el mundo maya, cuando se descubre en el siglo XX, se descubren las tumbas tanto de Pacal como de la Reina Roja, 30 años después, cuando se dan cuenta de un pequeño orificio en sus enterramientos que se llama el psicoducto, para que esa ánima transitara al Xibalbá. Pero para que no se fueran solos tenían que llevar sacrificados. Pacal se llevó a 6 individuos, la Reina Roja se lleva a 2. Claro, el tema de la muerte no es que sea un honor y vamos a morirnos y no tenemos miedo. Todo lo contrario, era un ritual como lo es ahora para nosotros, ¿no? Y tenía toda una significación. Pero vayan por su pan de muerto, sus calaveras de amaranto, y regresamos en un momento. En un entorno
Estamos de regreso hablando del Día de Muertos, de nuestras tradiciones, de todo aquello que nos identifica y que nos hace ser muy mexicanos, porque en ningún otro lugar del mundo se celebra el Día de Muertos como se celebra en México. Yo les quiero recomendar San Ángel. San Ángel es de esos lugares en donde todos los edificios, o casi todos los edificios, tienen una ofrenda. El Museo del Risco. Después hay una maravillosa tienda de una muy querida vecina que se llama Toca Madera. Pone unas ofrendas, siempre son dedicadas a un personaje de la cultura mexicana. Fantásticas, son maravillosas. Y ahí puedes recrear también esa... Mira, yo creo que hoy, sobre todo que es 2 de noviembre, es cuando tienen que ir al panteón, al cercano. Por ejemplo, yo que vivo en Tlalpan, está el panteón que es de la época porfiriana y que igual la gente va y pone sus ofrendas, pero es panteones y lo que eran los pueblos, Xochimilco, desde luego, Mixqui, que es casi intransitable. Si van ahí, vayan con alguien que organice viajes, y vayan en un camión de esos que llevan 50 personas. No, ya fueron, porque ahora ya, pero es que es... No, pero es que la mera noche es la del 2, o sea, del 1 al 2. Del 1 al 2, sí. Del 1 al 2. Y si pueden ir a Pátzcuaro, a la isla de Janitzio, es impresionante. Avanzan todas las pequeñas piraguas o embarcaciones con sus redes desplegadas, llenas de velas. Es muy espectacular. Y yo he pasado varias noches de muertos en varios lugares de la República, en Yucatán, en Michoacán, en Puebla, y todas ellas tienen algo muy especial. Me quedé pensando en las calaveras de azúcar. Yo pongo calaveras de azúcar en mi altar y llegó un amigo sueco y de repente me vio tomar una y darle una mordida y se horrorizó. Le pareció la cosa más salvaje. Porque son horribles. No, pero están ¿por qué? ricas. Si están Puro ricas. azúcar, es Pues mejor sí. la de amaranto. Es glucosa para el espíritu. Yo creí que por eso. La evolución, los shots de glucosa hacen que evolucionemos como seres humanos. A mí nunca me gustaron. Oye, y de las cosas más ricas que disfruto además del pan de muertos es la calabaza en tacha. Es buenísimo. Piloncillo. ¿En tachas? En tacha. Ah. No, Alejandro, ¿qué dices? Piloncillo, naranja, Anís. anís, Y- azar. Una cosa Es deliciosa. deliciosa, la verdad. Fíjate, Calabaza de Castilla, Bueno, que no existía. No es existía, por supuesto. otra traída del intercambio absolutamente. colonial. No me imagino a una calabacita no. Japonesa. oye, bueno, aquí En tacha. seguramente me van a llevar al panteón, ¿Por qué? pero para mí el pan de muerto y la rosca de reyes me parecen los panes dulces de la repostería mexicana más sobrevalorados que hay. Estás muy, O sea, muy yo creo equivocado. que hay 10 panes mejores que no tienen que ver con celebraciones. Te doy de la Antes rosca. que la rosca y el pan de muerto da igual. Ahora ya le ponen en esta combinación cultural ya de conejito, ¿cómo se llama? De Turín. Turín, con nata, con zarzamora y queso, pizza de pan de muerto, torta de pastor de pan de muerto. O sea, ya desmadraron la tradición, pero bueno, finalmente esa es la cultura. Pero yo estoy de acuerdo con lo sobrevalorado. Es un pan bastante soso, sin A chiste. mí me fascina. ¿Sí? La rosca... Pero no por me... lo cultural, o sea, para que. No, Oye, es me que estoy en gusta, me los gusta, me días de gusta. muertos. Es más, les voy a confesar que de pronto compro corbatas así en el año porque me recuerda un poco al pan ¿Sabe de mejor la corbata? muerto. No, porque no tiene el azar, no tiene el sabor a El naranja. agua de azar. A mí me parece que es mejor la corbata o una buena concha de vainilla, una de chocolate. Una hojaldra. ¿Sabes qué? No, el cocol de anís. Uf. No, es una muy Un día bella tradición. Perdón, tenemos que hacer un día un programa sobre panadería mexicana. Todos los panes son fantásticos. Es espectacular y está llena otra vez de mestizajes. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen en casa? ¿Qué hacen? ¿Van a visitar a los muertos? ¿Se juntan en su casa? ¿Hacen calaveras? ¿Se acuerdan que hace unos años nos Las hicimos unas calaveritas. calaveritas? El tenorio. Es muy interesante que estuvo el mismísimo José Zorrilla invitado por Maximiliano, en ese efímero imperio de Maximiliano. Era el director del Teatro Imperial. Le ofrece ser el director del Teatro Imperial, estaba en pláticas y a raíz de esa visita y de esa puesta en escena de don Juan Tenorio, se hizo una muy linda tradición en México que cada época de Día de Muertos se recrea el don Juan Tenorio. Pues Yo fíjate. no olvido a Gonzalo Vega, me tocó verlo en Que lo persona. hacía maravillosamente. Y además lo hacía Maravillosamente. aquí en el claustro de Sor Juana, era maravilloso. Era maravilloso. Tradiciones de muertos. Fíjate que es muy curioso porque
quien hace de Shuti en la puesta en escena del Tenorio aquí durante el Imperio era Concha Méndez, que luego se convirtió en la favorita de Carlota, en la cantante favorita, y era quien le cantaba a ella La Paloma, de Sebastián Iradier, la típica de Cuando salí de La Habana, válgame Dios. Y ella hacía el papel de Shuti cuando vino aquí José ¿El papel Zorrilla. de él? De Shuti, el Ya, ayudante. es que te estoy oyendo mal, perdón. El ayudante de don Juan Tenorio. Es que Y además el ruiseñor mexicano, Ángela Peralta, fue nombrada también cantante de la Cámara de la Corte de Maximiliano y de Carlota. Pero mira, tradiciones que la verdad sí se han ido tejiendo de todas partes del mundo, de toda esa historia nuestra, y que no se pierdan, que no se pierdan. A mí me parece fabuloso que estemos hablando y difundiendo la tradición de Día de Muertos. hay un pedazo del Tenorio donde gritan, ¡Juan gritan esos malditos! En este caso es el organillero que nos ha acompañado durante todos los programas que hemos tenido desde aquí, la terraza del Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis. Pero No, es bueno, una es linda que- tradición. En Coyoacán se escuchan todavía y Sí, aquí. Aquí y en Coyoacán. Y Un Creo que- minuto está bien, no 4 horas. Hay una escena muy buena Que en el también Tenorio vienen con el Imperio, perdón, pero bueno. que me gusta mucho. Es cuando don Juan invita a cenar al comendador. Y llega el güey, el espíritu. Y llega. Bueno, y ahí viene toda la historia. Si pueden ver una representación del Tenorio, no el cómico. El cómico o sea... Yo me la es evitaba, muy la chafa. verdad, no me gusta. Pero el Tenorio tradicional, es maravilloso. y si la pueden ver en lugares que son como, por ejemplo, a mí me tocó o en el Teatro Helénico en la capilla o en gótica. el claustro de Sor Juana, y alguna vez en algún cortijo, plaza para novilladas, no me acuerdo en dónde, pero es padrísimo porque pues estás totalmente ambientado. En el claustro era maravilloso Acá. porque finalmente era una construcción novohispana. Claro, completamente en ambiente. Otra tradición que es relativamente joven es la de la representación de las muertes en Xochimilco. En Xochimilco tienes toda la sucede una razón. representación de base en trajinera, es muy espectacular, muy espectacular. La leyenda de la Llorona, una Exacto. y otra vez recreada, y en estas trajineras, por supuesto. Claro. Oigan, y en esas leyendas también maravillosas, fantásticas, macabras, la leyenda de don Juan Manuel, de ese asesino que Artemio de Valle Arizpe recupera y ¿qué hora es? Le preguntaba, ¿no? Acababa de pasar el sereno y entonces le contestaba a las 11 de la noche. Dichoso usted que sabe la hora en que va a morir. Todo eso, recuperarlo en este momento de muertos, tenemos Yo- a pasto. Yo no quiero saber cuándo voy a morir. No, bueno, no, yo creo que es una de las peores. No, pero ahí es que porque se supone que el diablo seduce a don Juan Manuel. Sí, porque lo sé, don pero Juan Manuel está celoso y quiere saber con quién lo engaña la mujer. lo sé, Y querido. entonces, el que venga y te pregunte la hora, a ese te lo echas. ¿Te gustaría saber cuándo No, vas a no, morir? no me gustaría. Yo creo que es una- Hace algunos años había en internet cuando empezaba, Dead Clock se llamaba. Entonces ponías tu fecha de nacimiento, así todo. Y luego había lo más cercano, lo mediano y lo lejano. Yo moría como en el 73. En 1973. No, a ver. ¿Cómo? O sea, de niño. De 73 años, o sea, Ah. yo soy 69, digamos como en el 53. No, me parece una distopia, no me gustaría absolutamente nada. Claro, mucha gente te dice, no, mejor, porque entonces tú harías las paces. Lo más... Yo no haría las paces ni viviría como si fuera el último día de mi vida. Sería el mismo, así de me vale, no, luego procrastinaría hasta mi muerte. ¿Cuál sería tu última cena? Ay, yo creo que mi última cena no... Sería tal mi angustia que sería cero mi cena. No podría comer absolutamente yo sí. nada. Mira, yo me echaría unos tequilas y unas Tequilas, tal gorditas vez. de chicharrón prensado. Eso es lo que se haría. Yo un mole, sí, un mole poblano. Ok. Si me voy a morir, que sea de una indigestión. Bueno, si tuviera que escoger algún platillo, quizá unas enchiladas verdes, Mira, ¿no? Puede ¿ustedes ser. qué tradiciones siguen en su casa? ¿Qué hacen? Llaman a sus difuntos, rezan por ellos, van al panteón, les ponen ofrendas. ¿Qué les ponen? Cuéntenos, por favor, porque entre todos sabemos todo. O a lo mejor hacen alguna lectura. Eso. Y a ver, digo, ya terminadas estas fiestas, ya viene nuestra siguiente temporada que es Revolución y luego Navidad, pero
no dejen de ir a los panteones que se pueden visitar aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, el de San Fernando es el de los grandes personajes liberales y algunos conservadores, donde está Juárez enterrado. En el del Tepeyac hay que hacer cita, pero también se puede visitar. Ahí están los restos de Santana, ahí está la tumba de la esposa de Porfirio Díaz. Los restos de Santana. Exacto, sin una pierna. Sí. Luego está, por ejemplo, Delfina Ortega, la esposa de Porfirio Díaz. Otro que vale la pena es el Panteón de Dolores, la rotonda de las personas ilustres. Sin duda. Ahí hay como 18 presidentes de México del siglo XIX. Se los puedo decir. En el de Tlalpan hay una tumba falsa de Isadora Duncan. En el San Fernando. El de San Fernando también, claro. Sí, mira, visitar los panteones siempre es muy enriquecedor, sin duda. Está lleno de estatuas espectaculares. Oye, y estoy recordando una de las costumbres, no del Día de Muertos, pero sí del Halloween, recuperar siempre, no sé por qué siempre me da por leer a Edgar Allan Poe. No, bueno, yo sí sé por qué. Es pues obvio. como el ambiente. Yo prefiero como la versión del Cuervo de los Simpson. ¿Cuál es esa? Es maravillosa, en una especial de terror, segundo, tercero de los Simpson, la representación del cuervo, No, a mí me gusta maravilloso, o sea, y además narrado, hablando doctamente, no es Homero hablando de "Ay, ¿no? O sea, es muy buena esa Sí, a mí me gusta leer a Edgar Allan Poe, me gusta leer a Horacio Quiroga con sus cuentos extraordinarios, y siempre en la televisión mexicana en estas fechas ponen películas de terror. Hasta el viento tiene miedo, El cadáver de la señora Morales, El esqueleto, Doña Macabra. ¿Cuál otro? Hasta el viento tiene, ya dije. Ya. No, La tía Alejandra. La tía Alejandra. Son muy buenas. Más negro que la noche, Más negro que la noche. Veneno para las hadas. Y una que se hizo un clásico que hemos platicado aquí, que es bastante mala, es Vacaciones del Terror. No es bastante mala. Pero ya es un No, fetiche. Es lo que le sigue. Y a mí mi hermano me regaló de cumpleaños la muñeca, ¿En serio? Ok. ahí la tengo en mi casa. Bueno, la muerte, no la normalicemos, pero sí es algo, es que no sé. Está dentro de nuestro ADN y por eso hablamos de ello, de la muerte en el ADN de la historia. Exacto. No, claro, o sea, yo creo que independientemente de todo, qué bueno que hoy coexistan sin problema Halloween. Yo sé que hay muchos puristas y se van a estar quejando, y se han quejado como siempre, como todos los años, que como una cosa no elimina la otra. Así No, es. lo que me encontré ahorita diciendo fue normalizar, no, lo más bien, no aplaudir la violencia, ni aplaudir No, que por seamos un supuesto pueblo que que no. no nos importa la muerte. Al revés, me parece que estamos cayendo en algo que no deberíamos de decir. Ya casi nos vamos, pero no se olviden de ver la otra aventura que sigue ahora después de nosotros con nuestro queridísimo amigo Rafael Pérez Gay. Recordemos a nuestros muertos, recordemos a los desaparecidos, recordemos que necesitamos que haya justicia, paz para todos. Creo que es importante. Y lo que dijiste al principio, Benito, la vida. Sí, celebremos Dejar la vida. Celebremos la vida. ¿Qué es lo que hacemos en el ADN de la historia? Celebrar la vida. Un inmenso privilegio estar como siempre con ustedes. Un inmenso privilegio estar como siempre con ustedes. Está pegando el sol en el centro histórico de la Ciudad de México. Tenemos detrás la Profesa. Estamos en la maravillosa terraza del Museo del Estanquillo de Carlos Monsiváis. Fue un placer, chicos. Como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima, esto fue el ADN de la historia con nuestro especial de muertos.